Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Listo, ya estamos por acá para comenzar a ofrecerles nuestro servicio informativo. Las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle. Eso es lo que le ofrecemos aquí. Estamos a punto ya de comenzar. Antes, Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, como siempre, queremos comenzar con un saludo afectuoso, con un abrazo para todos nuestros radioescuchas, particularmente los que nos oyen allá en Cuba, nuestra querida patria. Tendremos toda la actualidad cubana, lo más importante de la misma, no importa dónde se produzca o donde se publique la noticia, aquí se la presentaremos a ustedes. También directamente desde el territorio cubano, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, que nos reportan desde allá, desde la isla. La actualidad internacional candente, muy candente en estos días, con dos focos centrales que afectan de una manera o de otra también a Cuba y a los cubanos. Lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia, ya particularmente en la Crimea. Vamos a tener, pues por lo tanto, también la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo, en nuestro noticiero, y también la actualidad deportiva. Jorge Trilla nos ofrecerá lo más importante del fin de semana en su segmento con los deportes. Más adelante estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Ahora solo le pedimos una vez más que nos ayude, que lo divulgue, que comente estos programas con sus amigos, con sus familiares, que los ayude a localizar a Radio República en la onda corta. En fin de cuentas, que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información no censurada, a opiniones libres. De esa manera cada uno piensa con su cabeza y se forma sus propias opiniones. Así se comienza a ser libre. Y con ese propósito, vamos ya. Comienza para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo. Hoy es lunes 3 de marzo de 2014 y aquí están los titulares de las informaciones más importantes. Continúan las desafiantes manifestaciones de estudiantes a largo y ancho de Venezuela. Estudiantes le dicen a Maduro, usted ha perdido las calles. Por otra parte, miles de estudiantes continúan, como decíamos, su protesta contra el régimen chavista encabezado hoy por Nicolás Maduro. En la península de Crimea hay un foco que está provocando un alto grado de tensión internacional, la amenaza rusa palpable ya de invadir y anexarse ese territorio correspondiente a la República de Ucrania. Un dirigente en Cuba del movimiento Cristiano Liberación dice que la verdad sobre la muerte de Osvaldo Payá es fundamental para cualquier conversación con el régimen. Y bueno, efectivamente dice que mientras más doblas el lomo, más palos te dan en él, que cuando protestas, pues de alguna manera u otra tienen que escucharte. Parece que se comprueba. Después de la polémica provocada por médicos cubanos enviados a Brasil que protestaron y algunos se fueron de la misión enviada ya por los castristas, han decidido aumentar el salario que pagan a esos médicos allá en Brasil. En Miami, centenares de cubanos acudieron en la noche de anoche a las exequias del reconocido luchador por la libertad de Cuba, Huber Matos, fallecido en esta ciudad a los 95 años de edad. Dicen voceros del Centro Nacional de Educación Sexual de los Castro, el CNSEX, que un número alto de los asesinatos que ocurren en Cuba han tenido como víctimas a homosexuales, especialmente en los últimos 2 años. El régimen terrorista de Irán acusa a Estados Unidos de sabotear el viaje de una delegación de ese país a Cuba y a Venezuela. Tendremos, amigos, pues como lo decíamos, en las voces de Cuba, una nota de dolor de parte de oposicionistas de Pinar del Río con motivo del fallecimiento del excomandante de la revolución, Huber Matos Benítez. En el ámbito internacional, detalles abundantes sobre la situación en Venezuela y en Ucrania.
Un dirigente estudiantil venezolano informa sobre las movilizaciones de los jóvenes ayer domingo en Caracas. El presidente de Estados Unidos advierte a Vladimir Putin que habrá costo si Rusia interviene en Ucrania. Por su parte, el presidente de Rusia, Putin, dice a la canciller de Alemania, Angela Merkel, que acepta dialogar sobre Ucrania. En cuanto a los deportes, por acá tenemos que en el fútbol, el Real Madrid sigue al frente de la Liga Española. Mientras tanto, en el béisbol, el cubano José Fernández será el abridor por los Marlins el día inaugural de la campaña 2014 de las Grandes Ligas. Los detalles enseguida. Y aquí están los detalles de las informaciones principales de este día. Decenas de miles de venezolanos manifestaron este domingo en diferentes ciudades, convocados por dirigentes estudiantiles, que después de un mes de protestas contra el régimen, desafiaron al presidente Nicolás Maduro, diciéndole que ha perdido las calles. Esta es la lucha del pueblo contra el gobierno ineficiente. Maduro, usted hoy perdió las calles de Venezuela porque hoy las calles son del pueblo, dijo ante casi 20.000 personas reunidas en Caracas Juan Requesens, líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Unas horas después de esta marcha, un grupo de manifestantes radicales se reunió en la Plaza Altamira y se enfrascó con palos y piedras en un intenso enfrentamiento con efectivos de la Guardia Nacional, la cual respondió con gases lacrimógenos, disparos de perdigones y chorros de agua. Las autoridades informaron que ese choque dejó 17 lesionados, entre heridas por perdigones y afectados por los gases. Las manifestaciones fueron convocadas en rechazo a la inseguridad, la represión y la escasez de bienes básicos, entre otros puntos, y en el marco de protestas que han dejado 18 muertos, más de 260 heridos y docenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos en poco más de 3 semanas. Por otro lado, este domingo fue liberada la fotoperiodista italiana Francesca Commissari, detenida desde el viernes, la cual había denunciado que durante su arresto desapareció su equipo fotográfico. El dirigente sindical de la prensa, Marco Ruiz, denunció que el gobierno de Maduro trata de silenciar a la prensa internacional, como ya hizo con la nacional. Por otra parte, en San Cristóbal, cuna de la protesta estudiantil, una dirigente universitaria dio la primera respuesta negativa este domingo a la segunda oferta de Maduro a los estudiantes para que participen en una mesa de diálogo nacional, que ya fue boicoteada por la oposición. Los retos, señor Maduro, si usted quiere diálogo, venga al Táchira y escucha a los estudiantes de aquí, dijo desde la tribuna del acto realizado en esa ciudad Génesis García, dirigente estudiantil de la Universidad Católica, citada por el portal del diario Última Noticia. Otros reportes de prensa, amigo, confirman todo esto, o sea, las multitudes en Venezuela protestando en la calle contra el régimen de Nicolás Maduro, pidiendo el retorno de la democracia y la paz social a Venezuela. Más de esto tendremos abundantemente, así como de la situación en Ucrania y Rusia, en nuestro segmento de noticias internacionales Mirada al Mundo. Por otra parte, Eduardo Cardet, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, llamó a los líderes de la oposición a reconsiderar la necesidad de una investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá como parte de las exigencias para cualquier proceso de conversación que organismos internacionales como la Unión Europea quieran iniciar con Cuba. Llamamos a la reconsideración a nuestros hermanos de la oposición, que esta demanda sea considerada como algo fundamental y clave en cualquier proceso de paz, cualquier proceso de conversación, de cambio que se vaya a realizar aquí en Cuba, expresó Cardet en un audio difundido por el Movimiento Cristiano Liberación el 27 de febrero. Cardet señaló que el Movimiento Cristiano Liberación no busca venganza, sino que nos parece fundamental que exista transparencia y que conozcamos los hechos que acabaron con la vida de nuestros hermanos Payá y Harold Cepero, porque si queremos que exista precisamente reconciliación y que termine la impunidad de un régimen que ha maltratado a nuestro pueblo por más de 50 años, tiene que conocerse la verdad sobre estos lamentables hechos, añadió. El Nuevo Herald está reportando con fecha de 28 de febrero que el gobierno brasileño anunció el viernes
un aumento del salario que los médicos cubanos reciben en Brasil después de una fuerte polémica en el país por sus condiciones laborales. A partir de marzo, los médicos cubanos recibirán el equivalente de $1.245 en Brasil, aparte de vivienda y alimentación, anunció el ministro de Salud, Arthur Chioro. Actualmente, más de 4.000 médicos cubanos trabajan en Brasil. La mayoría son del contingente de 6.650 médicos extranjeros contratados por el gobierno. Los médicos extranjeros reciben el equivalente de $4.000 por mes, solo que en el caso de los cubanos, el acuerdo es que Brasil paga ese dinero al gobierno cubano. De los $4.000, los médicos cubanos recibían $400 en Brasil y 600 que les eran ingresados en Cuba para disponer de ellos a su retorno. La protesta de varios médicos cubanos, algunos de los cuales pidieron asilo político, pues ha obligado al régimen castrista a ceder un poquito en este sentido. Vamos a nuestra pausa habitual, amigos. Nos pondremos después al tanto de lo que ocurre en el mundo de los deportes con Jorge Trilla y más adelante otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid rescató ayer domingo un empate a 2 goles en cancha del Atlético de Madrid y se mantiene como líder de la Liga Española gracias al punto cosechado en un vibrante clásico capitalino. El equipo merengue suma 64 unidades en lo alto de la clasificación gracias a que su astro Cristiano Ronaldo niveló el marcador a los 82 minutos. Karim Benzema había anotado para el Real a los 3 y el Atlético había remontado gracias a goles de Jorge Resurrección Coque a los 28 y Gaby Fernández a los 45. En este juego, Ancelotti se equivocó en su alineación. Arbeloa y Coentrao estuvieron muy flojos y no supieron ayudar a los centrocampistas blancos. Con la entrada de Carvajal y Marcelo en la segunda mitad, el partido fue otro bien distinto, lo que confirmó que ambos deben ser los laterales titulares del Real Madrid. En tanto, el Barcelona, que aspiraba a recuperar el liderato si perdía el Real Madrid, cerró la jornada con un triunfo 4-1 sobre el débil Almería, aunque una vez más el club catalán no impresionó sobre el terreno. Por el Barça, Messi, Alexis, Carles Puyol y Xavi Hernández marcaron, mientras que Neymar se mostró muy desacertado en todo el juego. Y nos vamos al béisbol. Siguen los juegos de entrenamiento en las ligas de La Toronja y el Cactus. Ayer domingo, Carlos Beltrán disparó un jonrón, su primer hit en lo que va de pretemporada, y los Yankees vencieron 8-2 a los Azulejos. Por Toronto, el dominicano José Bautista conectó su segundo vuela cerca en la pretemporada. En otro juego, el cubano Yoenis Céspedes disparó un doblete de 2 carreras y los Atléticos de Oakland vencieron 3-2 a los Angelinos de Los Ángeles. Y hablando de los cubanos en las mayores, José Fernández será el abridor de los Marlins en el día inaugural contra los Rockies. Fernández, de 21 años de edad, será el abridor más joven en tirar el primer partido de la temporada en la historia del club, superando a Josh Beckett, que tenía 22 años cuando arrancó la campaña del 2003. No creo que es una gran noticia, pero estoy seguro de que estará bastante entusiasmado, manifestó el piloto de Miami, Mike Redmond. Este honor corona 12 emocionantes meses para el novato del año de la Liga Nacional, quien parecía estar destinado a las ligas menores antes que las lesiones en la rotación de los peces lo ayudaron a ganarse un puesto en el roster. El joven lanzador cubano, con un equipo sotanero, consiguió récord de 12 ganados y 6 perdidos con 2.19 de efectividad y ponchó a 187 bateadores en 172 2/3 episodios. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo.
Una información fechada en Miami por el Nuevo Herald dice que centenares de personas acudieron el domingo a darle el último adiós al comandante Huber Matos, icónica figura de la historia contemporánea de Cuba, que cumplió 20 años de prisión después de desafiar la orientación comunista de la revolución castrista. Recordado como un hombre valiente y ponderado, ejemplo de entereza e integridad, así como padre, pedagogo y cariñoso, Matos falleció el jueves de un paro cardíaco a los 95 años de edad. Rogelio, uno de los 4 hijos del comandante, dijo que poco antes de morir su padre reivindicó sus principios democráticos y ofreció un mensaje de aliento a un grupo disidente en la isla para mantener firme el sueño de una Cuba libre. Mi padre conversó por teléfono con una delegación de Holguín que lo llamó y le cantó el himno nacional antes de morir, dijo Rogelio Matos al Nuevo Herald. Él los estimuló a seguir adelante sabiendo que a él ya le quedaban pocas horas. Les dijo, la lucha continúa y viva Cuba libre. Figuras del exilio cubano que acudieron al velorio destacaron la trayectoria de Huber Matos. Ahora, amigos, vamos a darle paso a las voces que desde Cuba nos reportan la actualidad. Con ustedes precisamente ese segmento, Voces de Cuba. Quiero decirle que es un momento bastante difícil para todos nosotros, la pérdida irreparable de Huber Matos, quien conocemos bastante a profundidad la historia de este rebelde que no solo fue digno en el momento de rebelarse contra la tiranía de Fulgencio Batista, sino también en los primeros años de lo que se le ha llamado hasta hoy la revolución de los hermanos Castro, también supo alzar la voz y oponerse a lo que en aquel momento se estaba haciendo. Es una pérdida irreparable, considero, como también el resto de los miembros del Partido Revolucionario Cubano y los hermanos del SIC aquí en Pinar del Río, que este es un momento de dolor, pero estamos unidos y le estamos rindiendo fuerte tributo a nuestro hermano Huber Matos. Desde Pinar del Río, Raúl Luis Rico Pérez. Y ahora la actualidad internacional nos llega ya en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Establecemos contacto directo en Caracas, Venezuela, con Pedro Luis Contreras, es dirigente estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello. Pedro Luis, buenas noches, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. ¿Y cuál es el balance que tiene usted a disposición de la más reciente jornada de manifestaciones en Venezuela? Bienvenido. Buenas noches, Carlos Sanabria, y a todo el continente americano, sobre todo a los venezolanos que han estado con la lucha acompañando el movimiento estudiantil. Por supuesto, hoy iniciamos nuestra jornada a las 11 de la mañana, convocando a todas las universidades de Caracas desde 4 puntos. En Ciudad Banesco se reunieron los dirigentes estudiantiles y las universidades de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Santa Rosa. Nosotros de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Monte Ávila salimos desde la Plaza La Castellana. Hubo otro punto en la Plaza Alfredo Sael donde salieron los universitarios de la Universidad Simón Bolívar y también la Universidad Alejandro de Humboldt, y finalmente desde la Plaza Miranda salieron la Universidad Metropolitana y la Universidad Santa María. Todos con un mensaje claro para este gobierno, donde nosotros exigíamos y denunciábamos una serie de condiciones. Por supuesto, nuestro mensaje era seguridad, justicia, escasez, y llegamos a lo que era la Plaza Brión de Chacaíto como la Plaza del Futuro para todos nuestros estudiantes que nos robaron el futuro, y es uno de nuestros mensajes en esta lucha, que esta lucha ya no es solamente estudiantil, sino que por supuesto está uniendo a toda la sociedad venezolana y a todos los dirigentes juveniles de nuestra Venezuela. Entendemos que también hubo un momento en el que los uniformados de nuevo utilizaron los diferentes mecanismos que tienen a su disposición para dispersar a los manifestantes. ¿Qué nos puede contar y qué reporte tienen ustedes sobre estos disturbios ya al finalizar la jornada de manifestaciones? Sí, por supuesto, la jornada finalizó con total tranquilidad. Sin embargo, varios grupos se replegaron a lo que es la Plaza Altamira y la autopista Prados del Este, donde lamentablemente hubo muchos inconvenientes de ataques de fuerza pública, y el saldo que tenemos hasta el momento, que nos estaban reportando algunos estudiantes que estaban en las inmediaciones de Plaza Altamira, es que tenemos 17 heridos en Plaza Altamira, 2 por perdigones, 8 por contusiones y 7 por gases lacrimógenos. Y en lo que es la autopista de Prados del Este, que también tenemos una situación irregular, los grupos se están reagrupando y también todavía no tenemos un saldo exacto de los heridos, ¿no? Sin embargo, aprovecho y hago un llamado a que nuestra manifestación debe ser siempre pacífica, pero con un pueblo en la calle, que está exigiendo muchísimas condiciones al gobierno, y nosotros como estudiantes, y no solamente como estudiantes, sino ya toda la sociedad civil en pleno, está cansada de muchísimas cosas, y por eso es que estamos en la calle exigiendo una serie de condiciones.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió a Rusia que habrá costes si interviene militarmente en la península de Crimea. Subrayó que cualquier violación de la soberanía ucraniana será profundamente desestabilizadora. Ahora estamos profundamente preocupados por los informes sobre movimientos militares de la Federación Rusa en Ucrania. Rusia tiene una relación histórica con Ucrania, incluidos lazos culturales y económicos y una base militar en Crimea, pero cualquier violación de la soberanía y la integridad territorial será profundamente desestabilizadora, y eso no tiene ningún interés para Ucrania, Rusia o Europa. Representaría una interferencia en asuntos que deben determinar los ucranianos. Sería una violación clara del compromiso ruso de respetar la soberanía, la independencia y las fronteras de Ucrania y las leyes internacionales. Estados Unidos apoyará a la comunidad internacional afirmando que habrá costes por cualquier intervención en Ucrania. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, llamó también a la no intervención rusa. Las últimas informaciones todavía me tienen preocupado, así que nos mantenemos trabajando para asegurar una transición pacífica. Y esta transición tiene que ser lograda, en primer lugar, por los propios ucranianos. Vladimir Putin abre una puerta al diálogo. El presidente ruso acepta crear un grupo de contacto para normalizar la situación en Crimea. Así se lo ha asegurado a la canciller alemana Merkel, con la que mantuvo el domingo una conversación telefónica. No obstante, Putin considera que las nuevas autoridades en Ucrania son ilegítimas. Se trata de un paso más en el juego diplomático para rebajar la tensión en Ucrania, al que se ha sumado la OTAN, que ha mantenido una reunión de urgencia al respecto. A través de su secretario general, ha llamado a Rusia a detener sus actividades militares en territorio ucraniano. Pedimos a Rusia que rebaje la tensión y que honre todos sus acuerdos internacionales, que retire sus tropas a sus bases y que se abstenga de realizar interferencia alguna en Ucrania. Estados Unidos juega la baza del aislamiento económico y político de Rusia. El G7 ha decidido suspender los preparativos de la cumbre de Sochi, mientras John Kerry ha anunciado que viajará el martes a Kiev. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República. La alucinación. La alucinación. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. En los momentos en que redacto este comentario, un imponente número de tropas rusas se preparan para invadir la región de Crimea con la nada disimulada intención de anexar ese territorio a Moscú, en lo que sería la consumación desfachatada de un despojo contra la República de Ucrania, fundamentado principalmente en la superioridad armamentística y en una vieja prepotencia imperial que se niega a desaparecer a pesar de las lecciones de la historia. ¿Por qué ocurre esto en pleno siglo XXI y a más de 20 años del desplome de la Unión Soviética? Podría preguntar cualquiera. Claro que esta es una materia internacional tan compleja que no se satisface con respuestas simples. No obstante, hay aquí un elemento que para los cubanos debiera ser aleccionador al pensar en el futuro de Cuba y en las avenidas posibles para la liquidación del presente régimen. Lo que ocurre hoy en Crimea es consecuencia, entre otras causas, de haberse conformado antes con que en Moscú siguieran mandando los mismos que mandaban antes del estruendoso desplome del comunismo, solo que etiqueteados en diferentes partidos políticos. ¿Quién es Vladimir Putin, el hoy presidente de Rusia? Pues nada menos que un antiguo miembro de la KGB, la salvaje fuerza represora del viejo sistema. ¿Quiénes son sus principales colaboradores?
pues comunistas de larga y cuestionable historia que se reciclaron al hacerse insostenible el imperio soviético. El signo político de hoy es diferente al de ayer, pero el talante tiránico y prepotente es el mismo. Al pensar en el futuro de Cuba, es inadmisible pensar en compartir la dirección del país con los mismos que hoy lo esclavizan o que sirven de alguna forma importante a la dictadura de los Castros y están comprometidos con sus crímenes. No hablo de venganzas ni de un ostracismo indiscriminado. No hablo de privar a nadie de sus derechos en una Cuba democrática. Hablo de simple justicia y de simple instinto de conservación. No hay que meter en la cárcel a todo el que alguna vez participó de los mecanismos de la tiranía. Pero el acceso a la dirección del país, si queremos un futuro saludable, tiene que estar exento de compromisos con los responsables del crimen y los participantes en la represión. Para evitar la perpetuación de los males presentes en el futuro, hoy tenemos que negarnos a todo acomodamiento con la dictadura. La solución de los males de Cuba no puede incluir la causa del problema. Estemos alerta, pues. Hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes una vez más por la sintonía y aquí está la invitación, como siempre, para mañana, en la misma frecuencia y a la misma hora, aquí en Radio República, para la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.